Bueno, bienvenidos hermanitos a un nuevo video, un nuevo podcast de Auténticamente Atractivo. Y hoy vamos a hablar sobre el poder de la vulnerabilidad. Para los que no me conocen, soy Agustín Rivero, soy mentor en citas para hombres. Los ayudamos a desbloquear sus bloqueos internos, a cambiar sus marcos mentales, sus interpretaciones y a resolver creencias limitantes como para poder atraer a la chica que de verdad le gustan, para poder tener más abundancia en su área de citas, digamos, o en atraer a su pareja ideal, ¿bien? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que va a atravesar y va a ser transversal en todo el proceso de cualquier chico que quiera mejorar en esta área, siempre y cuando lo quiera hacer de manera real, auténtica y perdurable, ¿no? Y dejar de simplemente poner una fachada como para poder conseguir algún resultado rápido que no solo no me va a llenar emocionalmente, no me va a generar felicidad ni plenitud, sino simplemente un placer momentáneo por el resultado que conseguí, pero es algo que no va a ser replicable y obviamente sostenible. Bien, entonces vamos a empezar con este video. Una de las primeras cosas que queremos empezar a desmitificar es, probablemente ha pasado, ¿no? De sentir que evitaste expresar muchas veces lo que realmente sentías o lo que realmente opinabas o de tomar la iniciativa en algún momento, simplemente por miedo a que algo salga mal. Quizás muchas veces te has evitado de alguna manera mostrar vulnerable, frágil, ¿no? O ponerte entre comillas en riesgo, ¿no? Exponerte. Por tener miedo a parecer débil, ¿no? A parecer débil, a lo que pueda llegar a pasar, a no poder resolver lo que pueda llegar a pasar. Pero está muy asociado la vulnerabilidad con la debilidad, ¿no? Cuando escuchamos esto. Probablemente es algo que hayamos aprendido, ¿no? En nuestra infancia. Entonces, quizás con esta premisa, tus deseos, tus intenciones, tus emociones, eh, fueron reprimidas constantemente para evitar una situación incómoda, el miedo, o sea, que alguien te rechace o quizás fracasar. Bien, entonces hoy lo que vamos a empezar a charlar y lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser que vamos a mostrar cómo paradójicamente el ser vulnerable no solo no te hace más débil, sino que al contrario, te hace más fuerte y más atractivo. Bien, entonces, la mayoría de los hombres interpreta vulnerabilidad igual debilidad, ¿no? Sobre todo en el contexto de los hombres, ¿no? Que generalmente nos enseñaban que llorar es de débil, que mostrarse débil iba a hacer que no puedas conseguir lo que quieres en tu vida, o que no iba a ser atractivo para las mujeres, que tenías que mostrarte como alguien fuerte, que tiene todo controlado, perfecto, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, los hombres más atractivos son aquellos que pueden mostrar quiénes realmente son, ¿no? Son aquellos que pueden intentar algo sin miedo a ser juzgados. Son aquellos que saben que lo que sea que pase, aunque no sea algo que prefieran, como puede ser un rechazo, que una chica no le dé bola o lo que sea, no es algo que los va a tumbar y de lo que no van a poder levantarse nunca más. Quizás estos hombres son los hombres que saben que va a haber muchas más opciones. Entonces no están todo el tiempo viviendo en un estado de víctima o de escasez. Entonces no tienen miedo a vulnerabilizarse y a mostrarse quién realmente son porque obviamente tienen una buena relación con el rechazo, ¿no? Entonces, al final asocian constantemente el vulnerabilizarse, que ahora vamos a explicar bien qué es, con fortaleza al final y con vivir bajo mis propios valores, vivir bajo mis propias reglas, ¿sí? Ser fiel a mí mismo de alguna manera. Entonces, ser vulnerable obviamente no es debilidad, ser vulnerable es poder. Entonces, ¿qué es o qué no es, mejor dicho, para empezar, la vulnerabilidad? La vulnerabilidad no es rogar, no es rendirse, la vulnerabilidad no es ser débil, la vulnerabilidad no es llorar, la vulnerabilidad no es contar cosas malas o hacer alguna especie de vómito emocional de las cosas que nos pasaron en nuestra vida para que de esa manera se compadezcan de nosotros y así poder llamar un poco la atención, ¿no? Porque quizás muchas veces tenemos asociado la creencia de si llamo la atención voy a ser más atractivo, entonces si logro que esta persona yo le dé lástima va a poder llegar a estar conmigo, ¿no? Entonces, acá va a haber mucha profundidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es
poder enfrentarte al rechazo, la vulnerabilidad es poder admitir tus errores, la vulnerabilidad es poder expresar tus emociones, la vulnerabilidad es poder expresarte sin filtros a vos mismo, ¿no? Tu autenticidad. La vulnerabilidad es dejar de tratar de mantener una imagen del chico fuerte, ¿no? Del chico cool, del chico perfecto, ¿no? Y es dejar de tratar de parecer perfecto, ¿sí? Sin hacer creer o sin querer manifestar constantemente de que tenemos todo bajo control, porque no es necesario tener todo bajo control. Al contrario, muchas cosas que no podemos controlar, ¿sí? La mayoría de cosas no podemos controlar. Entonces, vamos a poner ejemplos puntuales. Decirle a una chica que te atrae, iniciar una conversación, es una acción vulnerable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te estás exponiendo a que te pueda llegar a decir que no. Que ahora que lo racionalizamos, estás en este video, probablemente vos lo pensás, no tiene nada de terrible. Pero cuando lo querés hacer no da ni más. Entonces hay una parte de vos que sí cree que es terrible. Hay una parte de vos que cree que el rechazo, o la posibilidad de quedar en ridículo, o lo que opine otra persona de vos, es peligroso. Porque depende de lo que opine, voy a reafirmar una parte de mí que reprimí que es inaceptable. O una parte que es aceptable, pero hay un riesgo. Entonces me estoy exponiendo a ese riesgo. Por lo tanto, probablemente decido inconscientemente no tomarlo. Porque conscientemente acá lo entendemos, ¿no? Decirle a una chica que me atrae no es, y que salga mal o que me diga que no. O sea, aunque exista la posibilidad de que me diga que no, es una acción vulnerable. Porque si yo le digo, si yo quiero acercarme a una chica y conocerla o quiero empezar una interacción con una chica que me atrae, pero que yo ya sé que yo la traigo a ella, no es una acción tan vulnerable. Un poco sí, pero mucho menos que la opción de conocer a una chica totalmente desconocida. Entonces, probablemente a vos te pase muchas veces, ¿no? Esto de, che, siento como que me cuesta conocer mujeres, sobre todo las mujeres que de verdad me gustan, pero cada tanto he tenido alguna interacción, alguna relación con mujeres que me gustaban, pero ahora que me doy cuenta yo nunca las empecé. Ahora que me doy cuenta, solo como que si ellas las empezaban, si ellas tomaban la iniciativa, yo podía permitirme fluir en la conversación. O de repente, si algún amigo, algún compañero de trabajo, de alguna actividad me decía que yo le gustaba a ella, como que ahí podía llegar a hacer algo. Entonces, como que claro, muchas veces no somos conscientes, pero el miedo más grande que tenemos es a ser vulnerables, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestros entrenamientos con los alumnos vemos la vulnerabilidad en cada etapa, ¿no? Entonces, de repente, uno tiene que saber aprender a ser vulnerable al interactuar y conocer personas, ¿no? Entonces, de repente, ser vulnerable hablando sin filtro en una interacción, ser vulnerable pudiendo fluir en ella, ser vulnerable lanzando un chiste, contando con la posibilidad de que el resto se ría, teniendo una conversación sin filtros, siempre habiendo la posibilidad de que a la otra persona no le guste o no le interese en mi vida, ¿no? Lanzar un chiste que a la otra persona no le cause gracia o simplemente dejar de filtrarnos y iniciar una conversación, mantenerla o tratar de escalar con la posibilidad de cagar toda la interacción que veníamos teniendo y que ella me diga que no, ¿no? Entonces, todas son cosas vulnerables, ¿no? Todas estas cosas que son vulnerables que están muy relacionadas con la comunicación, ¿no? Con cuando yo interactúo con una chica. Pero también hay acciones vulnerables al momento de iniciar una conversación, que tienen mucho que ver con esto de generar oportunidades en tu vida, lidiar con la ansiedad social. Es como, hay una posibilidad que el primer contacto sea un no, un tengo novio, un me rechace, o una cara rara, ¿no? Entonces, bueno, me estoy exponiendo, me estoy haciendo vulnerable en esa situación. Bueno, me estoy exponiendo, me estoy haciendo vulnerable en mis interacciones dentro, en mis interacciones quizás compartiendo mi humor, compartiendo mis pasiones, compartiendo, charlando, escalando, tratando de coquetear. Son todos momentos vulnerables porque siempre estoy, entre comillas, expuesto a la posibilidad de un no. ¿Sí? Lo cual no necesariamente es malo, pero nosotros lo consideramos como malo, por eso lo tratamos de evitar. Y trato de no mostrarme vulnerable. Porque si no me muestro vulnerable no hay nadie que me pueda llegar a lastimar. Bien, entonces, ¿qué sería vulnerabilizarte? Vulnerabilizarte sería exponerte. Voy a dar un ejemplo más. Así como me vulnerabilizo con las interacciones, o sea, dentro en la comunicación, y me vulnerabilizo conociendo y generando oportunidades, también me voy a estar vulnerabilizando todo el tiempo
construyendo mi estilo de vida. Porque cuántas veces he querido dedicarme a cierta cosa, o he querido tratar de empezar un nuevo negocio, o he querido tratar de hacer algún hobby o una actividad, pero no me animo. O he tratado de ir al gimnasio quizás de repente, pero me siento gordo, siento que me van a juzgar, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, ¿en qué otras cosas, en mi estilo de vida, en la forma en la que yo quiero vivir mi vida, en qué cosas yo me estoy filtrando? Por miedo a lo que el resto pueda opinar de mí, al rechazo, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿en qué cosas, en qué actividades o qué cosas de mi vida yo no me estoy permitiendo exponerme o no me estoy permitiendo ser vulnerable? Y al no permitirme ser vulnerable, soy yo mismo el que me dice que no. Al no permitirme ser vulnerable y exponerme a un rechazo a una chica que me gusta y conocerla, soy yo mismo el que se está rechazando. Soy yo mismo el que me estoy diciendo, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente valiente. Vos, vos no podés lidiar con lo que sea que pase. Si la chica te rechaza, no vas a poder lidiar con eso, va a ser muy fuerte para vos. Va a decir que vos sos poco valioso, entonces mejor no lo hagamos, ¿no? Entonces, obviamente todo eso no nos está ayudando, ¿sí? Es algo que sucede inconscientemente, constantemente por ahí nos vamos filtrando y nos evitamos exponernos a ser vulnerables, por lo que tenemos que hacerlo consciente para poder empezar a vulnerabilizarnos en las áreas de la vida que a nosotros nos gustaría. Entonces de repente si vos, no sé, siempre tu vida quisiste, no sé, empezar yoga, pero pensaste que era algo de mujeres y nunca lo hiciste por eso, bueno, quizás una forma de vulnerabilizarte es yendo a yoga, ¿no? Si vos tenés cierto tipo de humor negro, por ejemplo, y nunca te animaste a expresarlo en las interacciones porque pensaste que eso no iba a ser atractivo para las mujeres, lamento decirte, o mejor dicho, te informo de que hay muchas mujeres que le encanta el humor negro. Entonces, el expresar el humor negro en interacciones, teniendo en cuenta la posibilidad de que haya muchas mujeres que no les va a gustar eso, es una buena idea. Lo mismo al iniciar una interacción. Entonces, a lo que voy con todo esto es que al final vulnerabilizarte es la principal herramienta que vamos a tener para ser auténticos, ¿no? Para realmente empezar a llevar el tipo de vida y ser la persona que realmente quiero ser. Cuando yo empiezo a ser la persona y empiezo a tener el tipo de vida y empiezo a comportarme de la manera en la que yo me quiero comportar, en la que yo decido comportarme, sin más allá de los miedos y de las cosas que puedan llegar a pasar, lo que estoy diciéndole al mundo y a las mujeres es que me siento cómodo conmigo mismo, de que estoy siendo congruente en base a quién estoy siendo. Entonces, claro, va a haber mucho menos miedo porque no me va a importar tanto la opinión del resto porque yo estoy siendo congruente con quién quiero ser. Me importa mucho más mi opinión. Es un signo de no necesidad, ¿ok? Entonces, termina siendo muy atractivo para las mujeres, ¿no? Termina siendo muy atractivo para las mujeres un hombre que sabe que puede lidiar con los rechazos. Un hombre que no los evita. Un hombre que se siente lo suficientemente bien como para validarse él mismo. Por eso todo el tiempo se está exponiendo, porque no le intimida o no le cambia su percepción propia de valor lo que el resto pueda llegar a pensar, opinar, rechazar, etc. Entiende que el fracaso es parte natural de la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vulnerabilizarnos básicamente, ¿qué es? Es exponernos. ¿Sí? Esta es la forma en la que se trabaja convertirnos o empezar a descubrirnos o ser un hombre más no necesitado. O sea, un hombre que prioriza más sus propias opiniones sobre sí mismo que las del resto sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, la forma en la que se trabaja esto es vulnerabilizarnos. Yo me empiezo a vulnerabilizar, empiezo a estar fiel con respecto a mí y me empiezo a exponer. Me empiezo a exponer, empiezo a tener interpretaciones que me sirvan de lo que sea que vaya pasando. Esto es obviamente algo mágico porque nos va a hacer como un resultado positivo per se, más allá de lo que pase afuera. Obviamente es una práctica constante y nos va a empezar a descubrir cuántas creencias limitantes, cuántas resistencias, cuántos marcos mentales e interpretaciones del mundo, de la realidad, del sexo, de las mujeres teníamos y no nos servían. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo me permito empezar a ser vulnerable y a exponerme, me voy a empezar a dar cuenta que hay muchas resistencias. Cuando empiezo a dar cuenta que hay muchas resistencias, probablemente ahí hay algo que puedo empezar a soltar, porque esa resistencia, esa creencia limitante es algo que he aprendido con lo que me he programado que no me sirve. ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo, no sé, yo he tenido algún alumno que le costaba conocer mujeres porque él sentía que él estaba saliendo con una chica, ¿no? Que no quería nada serio con ella. Pero claro, le costaba seguir conociendo mujeres porque él tenía
Entonces acá empezamos a hacer esto, ¿no? Che, si vos no querés salir con ella, ¿por qué no seguís conociendo otras chicas? ¿No? De repente te va a ayudar para liberarte de mucha ansiedad en esta interacción, mucha sensación de abundancia, etcétera, y conocer a otras personas, ¿no? Pero etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que él tenía la creencia que si él iba a ser como mala persona al momento de conocer otras personas más allá de estar con ella, ¿no? A lo cual obviamente es una creencia y no tiene mucho sentido porque ni siquiera sabemos si ella realmente quería estar con él o si también ella estaba viéndose con otros flacos y era todo un mambo mental de su cabeza. Y nos dimos cuenta que era un patrón porque también le pasaba en otras áreas de su vida, como por ejemplo en el trabajo. Le costaba tener entrevistas de trabajo con otras empresas cuando de repente él ya estaba con un trabajo, ¿no? Entonces de repente lo que nos dimos, los que haciendo análisis, ¿no? Y todo esto, haciendo una sesión, nos dimos cuenta de que a él todo esto era un programa, una forma de pensar que no le estaba sirviendo y que encima le estaba quitando mucho valor, porque no iba a ser más valioso para la chica que elija si él tiene la posibilidad de tener opciones, no iba a ser mucho más valioso para el trabajo que elija si él tenía muchas opciones de elegir otros trabajos, o iba a ser más valioso si no tenía ninguna opción. No, obviamente, mientras más opciones tiene, la opción que elija va a ser mucho más valorada, tanto por él como la persona o como el trabajo, ¿no? Porque me está eligiendo a alguien que ya tiene opciones, que ya es valioso, ¿ok? Entonces, todo esto es causa de empezar a exponer. Me empiezo a exponer y empiezo a dar cuenta de creencias. Me empiezo a dar cuenta de creencias, le empiezo a liberar. Empiezo a tener otros resultados. Empiezo a tener otros resultados, empiezo a reafirmar las creencias, empiezo a tener certeza en todo esto, ¿sí? Entonces, esto realmente es algo muy poderoso. La vulnerabilización es la forma en la que vamos a empezar a entrenar nuestra autenticidad y a empezar a darnos cuenta cuáles son las limitaciones que nos estamos poniendo autoimpuestas, ¿no? Nosotros mismos. Entonces, para poder, obviamente, exponerte, vamos a empezar a tener que expresarnos en base a nuestros intereses, valores, sobre quién realmente somos, ¿sí? Entonces, importante, ¿por qué, cambiando de tema acá, ¿no? ¿Por qué la vulnerabilidad me hace más atractivo? A nivel biológico, a nivel biológico, los hombres vulnerables, los hombres que se exponían, los hombres que no estaban de acuerdo con todo, los hombres que iban por lo que querían, los hombres que estaban constantemente yendo por lo que querían, a pesar de la exposición de riesgo que podía llegar a haber y vivían bajo sus valores o sus intereses, obviamente, eran mucho más confiables, mucho más atractivos y de mucho más alto estatus social, ¿no? Entonces, vamos a poner acá un ejemplo. O sea, ¿quién iba a ser de más alto estatus? Un hombre vulnerable en la época hace miles y millones de años donde nuestro cerebro se fue desarrollando, o el hombre que no es vulnerable. El hombre que es vulnerable probablemente si tiene que defender a su familia de toda la tribu, lo va a hacer. Si tiene que ir a cazar para poder darle comer, lo va a hacer, a pesar de que lo pueden echar de la tribu, a pesar de que pueda llegar a matar a un animal. Un hombre que es capaz de enfrentar, no sé, al líder si lo que está a punto de decidir no le ayuda a él y a su familia. Obviamente, ese hombre que se está exponiendo, ¿no? Quizás a la opinión ajena, a la opinión de la tribu, a la muerte de algún animal, a alzar la voz, a hacerse notar, él realmente cree que tiene valor y que su familia tiene valor y que lo que él considera valioso es valioso, por eso lo defiende y por eso se expone a todo eso, porque realmente cree que vale la pena. Obviamente iba a ser un hombre mucho más atractivo, con muchas características mucho más atractivas. Y al final, la característica más importante acá es que ese tipo de hombres no estaba en búsqueda de la validación externa, sino que él mismo consideró cuál era una vida que a él le gustaría vivir y la defendía, entre comillas, o no, a muerte. ¿Bien? Entonces, básicamente los hombres que no son vulnerables, ¿sí? Que tienen miedo a exponerse y bla, 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 en la vida moderna se lo ve con que no cruzar mucho la mirada, no sonreír, no alzar la voz, no alzar la voz cuando quizás quiero, o no preguntar esto porque tengo vergüenza, o no hablar con gente en la calle porque creo que eso es raro, o no iniciar una conversación con una chica que me gusta porque tengo miedo que me rechace, o bla, 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 bla. Yendo a la época de las cavernas puede ser obedecer todo, no imponer mis propias reglas, vivir todo el tiempo con sentimiento de sumisión,
etcétera, obviamente no iba a ser un hombre que me iba a poder ayudar a aportar, en ese caso, si yo fuese una mujer, supervivencia o a transmitir mejores genes a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente, en cuanto a lo biológico y a lo primitivo, digamos, los hombres vulnerables son mucho más valiosos, mucho más atractivos, ¿sí? Y en cuanto a lo social, también, ¿sí? En cuanto a lo social, las personas que reaccionan las personas reaccionan mucho mejor a los hombres que son auténticos. Las personas reaccionan mucho mejor a los hombres que no intentan agradar a toda costa. Las personas reaccionan mejor a los hombres que se consideran valiosos y no están buscando todo el tiempo validarse con lo externo, ¿no? Entonces, más allá de el valor, ¿no? O lo atractivo, lo interesante que es un hombre auténtico, que es un hombre vulnerable, un hombre que se anima a exponerse, ¿sí? Además de eso, es un hombre muy confiable, porque se lo ve como un hombre transparente. No es un hombre que parece que todo el tiempo tiene una fachada para poder conseguir un resultado y muestro esto o muestro aquello. ¿Bien? Entonces, no solo estamos llenando los dos vasos acá importantes, ¿no? La confianza y el valor, o el interés, el atractivo. ¿Sí? Entonces, si socialmente es mucho más beneficioso y biológicamente es mucho más beneficioso ser un hombre vulnerable, mejor seámoslo, ¿no? Ser vulnerable no es fácil. Ser vulnerable cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque implica exponernos. ¿Exponernos a riesgos reales? No, pero nosotros los consideramos como reales. Quizás en el pasado has tirado algún chiste, todos se han reído de vos por el chiste malísimo que tiraste y nunca más te animaste a tirar un chiste. O quizás la chica que te gustaba en el colegio le dio bola a un chico que era más gracioso que vos, entonces vos consideraste que no era gracioso, entonces, no sé, aprendiste como que hay que ser gracioso, pero vos no lo eras, entonces por las dudas no tirás ningún chiste porque tenés miedo que de esa manera te juzguen. O en el colegio te han dicho, te han burlado de alguna manera porque vos te gustaba una chica y vos sentiste que estaba mal que me guste a alguien y expresarlo directamente o abrirme en ese sentido y lo dejaste de hacer, ¿sí? Aprendiste con tus padres o en el colegio o de alguna manera, aprendiste por castigo obviamente que el fracaso es malo, que el rechazo es malo, que la opinión del resto es mala, que no gustarle a todos es malo. Entonces, bueno, obviamente es algo que no quiero que pase porque tengo miedo que eso, a recordar esos momentos, de las sensaciones, esos momentos y sobre todo con la perspectiva limitada que teníamos de chicos pensábamos que eso era la muerte para nosotros porque eran la gente que nos cuidaba, el único contexto que conocíamos, ¿no? Entonces, bueno, es normal que queramos evitarlo, ¿sí? Entonces, no estamos exponiendo a riesgos reales, pero nosotros los consideramos muy ciertos. Por eso es muy importante, siempre, hoy lo hablaba con un alumno, la mirada de un otro, ¿no? La mirada de un otro para que nos pueda hacer dar cuenta de estos significados que le damos a las cosas, a la realidad, a las situaciones, que de repente no nos están sirviendo, que nos están limitando. Justamente por algo son creencias limitantes, porque nos limitan en nuestro accionar, nuestro comportarnos, porque pensamos que puede llegar a pasar algo malo, ¿sí? O pensamos que eso indeseado que puede llegar a pasar es algo que, con lo que yo no voy a poder lidiar, ¿no? O es algo que quizás me devalúa como hombre y nada que ver, ¿bien? Entonces, vamos a imaginar acá dos hombres en una cita. No sé, el primero trata todo el tiempo de tener todo calculado, la cita perfecta, finge ser perfecto, oculta sus errores, todo el tiempo evita decir cosas que quizás puedan llegar a generar controversia en la situación o que puedan llegar a molestar a la otra persona o quizás incomodar y trata de todo mantenerlo muy serio, muy lógico, muy aburrido, porque tiene miedo a tomar algún riesgo en la charla, entonces de esa manera, claro, es como que siempre es muy predecible y de repente ni siquiera se anima a escalar o a avanzar en el momento hasta que, aunque la chica le dé señales de interés, ¿no? Entonces, ese es un escenario. El otro escenario es otro hombre, ¿no? Que quizás llega a la cita sin nada preparado, simplemente con la intención de disfrutar y relajarse y conocer a la otra persona, que es la idea de una cita, obviamente. Pero está un poco nervioso, obvio, hace mucho quizás que no tiene una cita y empieza a admitir, ¿no? Y dice, cuenta, ¿no? En algún momento le pregunta cómo está ella, si está nerviosa, cuenta que él está un poco nervioso, pero aún así le dice que ella está muy linda y le agradece por tener tanta onda o por lo menos por vestirse por preocuparse, ¿no? Por la cita y vestirse de esa manera para verlo a él. Entonces le da un cumplido de lo linda que está, de lo bien que combina la ropa. Cuenta que a él no le sale hacerlo mucho, pero que está tratando de aprender en eso. Entonces está admitiendo no solo hace cumplido, sino que admite cosas de su vida, de que está nervioso, de que él está aprendiendo en eso, de que no es un experto, ¿no? Y de repente también cuenta alguna anécdota
embarazosa, alguna anécdota que lo hace, entre comillas, quedar mal y se ríe de sí mismo, y la otra persona hace un chiste sobre esa anécdota y él lo acepta y se ríen los dos de sí mismo y todo se vuelve un ambiente muy relajado y muy distendido, ¿no? Entonces, imagínate estos dos escenarios. ¿Cuál crees, con cuál crees que se quedaría, digamos, la chica, ¿no? ¿Cuál crees que es más probable que la chica elija? Probablemente el hombre, que es mucho más auténtico, vulnerable, que se expone, que todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, este hombre, ¿no? El hombre que es mucho más vulnerable, que está subcomunicando. ¿Por qué lo elige? Y probablemente porque subcomunica mucha más confianza, mucha más relajación, porque se expone sabiendo que va a poder lidiar con lo que pase, porque se siente cómodo en su propia piel, porque es congruente con su vida, no trata de aparentar otra cosa porque cree que de esa manera le va a gustar a ella. Entonces no está invertido hacia afuera, hacia la chica, está invertido hacia adentro, hacia, che, me quiero expresar, divertirme, conocerla, si me siento así quizás lo admito, pero tranqui, relajado, tampoco hay calibración en todo esto, ¿no? Y bueno, obviamente eso va a ser mucho más atractivo y va a dar mucha más confianza. Es como la chica se va a sentir mucho más cómoda con él y aparte se va a sentir, che, este flaco, ¿qué onda? Es mucho más interesante. Probablemente este flaco va a poder lidiar con los problemas de la vida, el otro no, ¿no? Entonces, el otro simplemente lo único que está haciendo es mostrar una imagen de lo que él cree que necesita para poder así gustar a la chica y simplemente trata de protegerse en esa fachada atrás de lo que él cree que es aceptable para el resto de personas. Pero todo lo que él cree que es inaceptable, que lo consideró él mismo de él mismo, lo tiene escondido, reprimido, ¿no? Entonces de repente no se ríe de sí mismo, se toma todo personal, todo el tiempo está a la defensiva, se lo nota un poco iracundo, midiendo cada situación, pensando demasiado, pensando las palabras perfectas o el tema perfecto y cómo escalar o cómo avanzar al beso de manera perfecta, bla, 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 bla. Todos signos del temor y del miedo, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho ver esto de esta manera. Es como, ¿qué hombre va a ser más valiente? ¿O qué persona va a ser más valiente? ¿La persona que tiene una debilidad y la cuenta o la persona que tiene una debilidad y no la cuenta? Desde mi punto de vista, la persona que tiene una debilidad, entre comillas, y la cuenta, ¿no? Entonces, es como el talón de Aquiles, ¿no? Es como yo soy Aquiles, mi debilidad es el talón. ¿Qué me va a hacer un hombre más fuerte? ¿Que yo lo oculte para que así nadie lo pueda saber? ¿O que yo lo muestre? Ante la mirada externa, que yo lo muestre me va a hacer mucho más fuerte. Porque estoy diciendo, che, acá está mi punto débil. Confío. Confío en ustedes, confío en mí. Es como, uff, si me está diciendo su debilidad y se lo ve tan relajado y tan tranquilo, cómodo, debe estar muy confiado de sus habilidades como para poder luchar o como para poder lidiar con lo que sea que pase, ¿no? En cambio, el hombre que todo el tiempo se nota que está un poco tenso, preocupado a la defensiva y trata de guardar su debilidad, de esconder su talón de Aquiles, lo único que está comunicando, sé y al resto, es miedo. ¿Sí? Que nadie se entere de mis debilidades porque siento que yo no voy a poder lidiar con eso. Que nadie se entere de mis debilidades porque estoy acabado, si no. Entonces, ¿por qué en vez de pelear o de ocultar mis debilidades, me hago amiga de ellas? ¿Por qué en vez de evitar todo el tiempo que no me rechacen, no fracasar, no equivocarme, no ser perfecto, hacer el ridículo, que a algunas personas no les gusta, que a algunas personas opinen mal de mí? ¿Por qué en vez de evitar eso constantemente no digo, me voy a hacer amigo de eso? El rechazo es natural, bienvenido. El que no gustar a todos es natural, bienvenido. No ser perfecto es natural, bienvenido. Y de esa manera me voy a permitir exponerme más. ¿Ok? Entonces, el hombre vulnerable, auténtico, fuerte, atractivo, realmente es una persona que se expresa, es una persona que es congruente, es una persona que prioriza su impresión sobre él mismo que la del resto. Entonces es como que el hombre, ese tipo de hombre vuelve a su casa después de la cita y dice, che, estoy orgulloso, por más de que hoy no haya salido como esperaba o tratar de avanzar, a la chica no le gusté, lo que sea, estoy orgulloso de mí. Hice todo lo que pude. Fui, me relajé, me divertí, conté mi vida, traté de conocerla, no machamos demasiado, traté de avanzar y no quiso, pero lo intenté. Che, estoy orgulloso de mí, ¿eh? La persona necesitada, ¿qué va a pensar cuando llegue a su casa?
llega a tu casa y dice, algo hice mal, probablemente tendría que haber hecho esto, o esto para qué lo conté, esto no lo tendría que haber contado. Claro, sí, sí, sí. Es que acá tendría que haber hecho esta técnica para esta manera, bla, bla, bla. Entonces como que está muy enfocado en el afuera, en bla, bla. ¿No? Entonces, la persona necesitada está constantemente enfocada en impresionar. La persona no necesitada, la persona vulnerable está más enfocada en expresarse, en estar orgulloso con quien él decidió ser. Y entiende que esa relación o que esa interacción no fue porque algo le faltó de sí mismo, algo le faltó para ser atractivo o valioso, sino porque simplemente son incompatibles. Esto no quiere decir que nunca nos equivoquemos en una cita, ¿no? Esto quiere decir que siempre las equivocaciones van a ser, van a ser internas. ¿Sí? Si vos elegiste expresarte, si vos querías hablar de esto y no lo hablaste, si en este momento querías decir esto y te filtraste, si querías tirar este chiste y no lo tiraste y te mordiste la lengua, si quisiste parecer gracioso y tiraste cualquier cosa y mentiste, si querías avanzar y no te animaste. Esos son los errores reales, no los errores técnicos de lo que tenés que hacer. Obviamente hay cosas que siempre son recomendables de hacer. No sé, para coquetear es mucho más recomendable provocar, burlar, generar tensión. Bueno, eso se puede aplicar, pero siempre desde la intención correcta. Tiene que haber una intención vulnerable, tiene que haber un riesgo de fondo, aceptar la posibilidad de que puede llegar a salir mal. ¿Sí? Entonces, los obstáculos comunes a la hora de vulnerabilizarnos son creencias, ¿no? El miedo al rechazo, la presión social de tener que ser perfecto, de tener que ser cool, de tener que ser genial, de tener que ser un hombre formal, traumas que nos enseñaron a reprimir emociones. Cuando éramos chicos teníamos una perspectiva limitada, creímos que cuando alguien nos dijo que nos calláramos, pensamos que si no me callo, si me expreso sin filtrarme, no me van a valorar, no me van a aprobar, entonces por lo tanto no lo hago. Creencias limitantes con respecto a nosotros mismos, creencias limitantes con respecto a la vulnerabilidad, con respecto al sexo, con respecto a las mujeres, a las relaciones, creer que la vulnerabilidad es igual a la debilidad, una autopercepción o una identidad propia limitada, ¿no? Creer que no merezco a las mujeres, por ejemplo, ¿no? O que no soy suficiente, o que no tengo que exponerme porque de esa manera me pueden lastimar. Todos esos son obstáculos, ¿sí? Obstáculos comunes al momento de permitirnos ser vulnerables, auténticos y obviamente de mostrarnos mucho más atractivos de lo que nos estamos mostrando hasta ahora, ¿sí? ¿Cómo podemos practicar esto? Como último punto, ¿cómo podemos practicar algunos pasos prácticos? Empezá en las interacciones con todas las personas en general, empezá a admitir tus errores, empezá a decir cuando te equivocas, empezá a reconocer tu responsabilidad de las cosas ante otros o ante vos mismo, obviamente, ¿no? Esto de la vulnerabilidad no es algo que yo hago para el resto, es algo que soy una persona, me permito ser una persona vulnerable. ¿Bien? Entonces, otra cosa que puedes hacer es empezar a expresar tus emociones, ¿sí? Dejar de pensar que está mal algún día emocionarte con una película o llorar por algo que pasó o estar triste o enojado o sentirte herido, bla, 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 entendiendo que es tu responsabilidad, pero empezá a expresar tus emociones si sos alguien que todo el tiempo las está filtrando, ¿no? Decirle a alguien que lo querés o a alguien que lo amás. ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste a tu familia o a alguien realmente importante para vos? Otra cosa que puedes hacer, muy importante también para poder generar mucho interés en el resto de personas y obviamente con las mujeres en general, es empezar a expresar tus opiniones, ¿no? Empezar a polarizar, empezar a estar en desacuerdo, animarte a eso y entender que no está tan mal, no es malo la fricción, no es malo la tensión, no es malo el conflicto. ¿Por qué lo evitamos? Porque probablemente tenemos una creencia arraigada a eso que nos limita a expresarlo, ¿no? Otra cosa también importante es empezar a enfrentar, esta es la cuarta si no me equivoco, pero empezar a enfrentar el rechazo, ¿sí? Pequeñas conversaciones con desconocidos, un día preguntar algo, preguntar una dirección, preguntar la hora, decir un cumplido, tirar onda, pedir un Instagram, empezar una conversación random, no importa. Pero empezá a exponerte al rechazo, empezá a pedir cosas. Incluso si hay algún riesgo, obviamente, de que te rechacen, literalmente, o de que respondan como no te esperás, ¿sí? Ahí está la parte vulnerable, cuando hay un riesgo y a vos te genera algún tipo de desafío, ¿no? Y también podés, como quinto, empezar a compartir algo personal, algo que por ahí no hayas compartido
nunca a nadie. Algo que no le compartís nunca a nadie, agarrá a tu mejor amigo con el que más intimidad tenés y expresarlo y contalo, ¿no? Algo que necesitabas contar porque lo tenías guardado hace mucho. O empezar a contar tus problemas y tus inseguridades a las personas. Eso te va a ayudar a sacarte un poco de carga, a compartirla con otras personas, a poder ver el problema de perspectiva y a que las otras personas te vean como un ser humano, como un ser humano. Es una acción muy valiente, ¿no? Al contrario de lo que uno puede pensar, es una acción muy valiente, no es una acción cobarde. Una acción cobarde es querer ocultarlo porque tengo miedo que el resto pueda pensar de mí. Una acción valiente es lo expreso, ¿sí? Porque entiendo que nada me puede lastimar más que yo mismo, ¿sí? Entonces, puedes contar alguna experiencia difícil o lo que quieras, ¿bien? Entonces, en conclusión, a todo esto, la vulnerabilidad no es solo una herramienta para poder conectar con las mujeres, sino que es una forma de vida. Si vos utilizás esto para poder aplicarlo y de esa manera tener resultados, no te va a funcionar. Siempre recordemos que lo más importante de todo esto es la intención con la que aplico lo que aplico. ¿Sí? Esto lo hago por mí, por expresarme, por dejar de sentirme preso, libre, por empezar a exponer, de dejar de ser preso del rechazo, del fracaso, de querer ser perfecto. Siempre va a haber una forma de yo considerarme rechazado, no ser perfecto, entonces siempre me voy a mantener preso. Entonces hago esto por mi libertad, por mi relajación, por mi disfrute. ¿Sí? Entonces lo hago por mí, como una forma de vida, lo hago siempre. ¿Sí? No lo hago para poder seducir a una mujer o a una mujer en particular. Bien, entonces esto te va a ayudar a ser mucho más auténtico, mucho más relajado, mucho más confiado, mucho más atractivo y mucho más humano. Fundamental. ¿Sí? La humanidad es lo que hace que, o sea, ser humano es lo que hace que las personas se conecten. ¿Sí? Va a ser muy difícil conectarte con un robot. Entonces no seas un robot y sea humano. Bien, así que básicamente acá el consejo es muchas razones para que te des el permiso de vulnerabilizarte, dejes de esconderte quién realmente sos y empieces a mostrar un poco los bordes ásperos, ¿no? De tu personalidad. Polarizar es parte de ser vulnerable, tirar onda es parte de ser vulnerable, mostrar tus sensaciones es parte de ser vulnerable, provocar o bromear es parte de ser vulnerable. ¿Sí? Entonces, cuando lo empieces a aplicar, te vas a dar cuenta que va a ser mucho más atractivo. No solo eso, sino que también va a ser mucho más feliz, mucho más relajado, mucho más libre y mucho más congruente. ¿Sí? Entonces, esta es una de las principales cosas que trabajamos durante nuestro entrenamiento, es por diferentes fases, lo atacamos al estilo de vida, construimos una vida que de verdad nos guste, lo atacamos con respecto a vulnerabilizarnos al momento de iniciar una conversación o al de interactuar y obviamente dentro del contexto de lo que es la mentalidad, el marco mental, lo que más trabajamos es todo el tiempo también ser vulnerables con nosotros mismos, es permitirnos ser de cierta manera porque vamos a empezar a liberarnos de las ciertas creencias o resistencias que nos están impidiendo comportarnos de esa manera, que lo sos. Que sos todo, sos una persona divertida, vulnerable, fuerte, sos una persona carismática, a veces sos aburrida, a veces sos solitaria, a veces sos social, somos todo eso, pasa que ciertas partes las reprimimos y las escondemos, ¿sí? Pero todo eso somos, entonces lo podemos empezar a expresar, el problema es por qué no nos estamos permitiendo expresarlo, ¿sí? Entonces, si te gustaría que te acompañemos en este proceso, porque obviamente no es algo fácil, ¿no? Empezar a vulnerabilizarnos, a exponernos, de qué manera, con qué tips particulares, cómo resolver ciertas situaciones, etcétera, nos puedes escribir un mensaje y te podemos ayudar a conseguir estos resultados. El resultado siempre final va a ser poder atraer a chicas que de verdad te gustan, poder atraer a tu pareja ideal, poder mejorar tus relaciones, sentirte mucho más auténtico, hacer todo esto de manera natural. Pero todo esto van a ser objetivos que nos vamos a poner y que en el camino nos vamos a dar cuenta de ciertos conflictos, ciertas dificultades que vamos a ir resolviendo y vamos a ir disolviendo. ¿Sí? Para que esto sea más fluido y fácil, o por lo menos para poder destrabar estos obstáculos que hoy en día no te están dejando tener esos resultados en tus relaciones. ¿Bien? Entonces, cualquier cosa que necesites, nos puedes enviar un mensaje al Instagram, es @soyagustinrivero, obviamente dejándonos un like, si eso te sirvió, si querés contarnos cuál es tu mayor obstáculo o tu mayor miedo al momento de abrirnos, dejándonos en un comentario o enviándonos un mensaje al DM como para que te podamos ayudar en tu proceso si ese es el caso, ¿sí? Tenemos un proceso largo de 6 meses donde vamos a resolver todo esto de raíz y básicamente si te sirvió y si te gustaría tener más información sobre este tipo de área, dejándonos un like, un comentario, la campanita y todo lo que pueda servir para que nosotros nos demos cuenta de que esto está funcionando, sirviendo y hacerlo mucho más. Bien, nos vemos pronto, hermanitos. Bye bye. A ser vulnerables.